11:1. Habiéndolo encontrado, los invito a ponerse de pies. Y vamos a leer su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, vamos a hablar de la fe. Lleva por título la fe. Es pues la fe la certeza de lo que no se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo que cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero si fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredores de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel y él lo había prometido. Amén. Que el Señor añade bendición a esta santa palabra. El Señor aquí nos quiere hablar de la fe en esta noche. ¿A cuánto aquí les falta fe? Que el Señor nos ayude, que el Señor fortalezca nuestra fe que hay en nuestras vidas. Porque si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios, ¿cierto? Dice, pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es por algo que no se ve, ¿cierto? Porque muchas veces decimos que tenemos que ver para creer. Si yo lo veo, lo creo, ¿cierto? Si yo lo veo, no creo. Entonces muchos dicen, no, yo tengo que ver. Por ejemplo, le contamos, no lo creo. Pero si yo lo veo, sí lo voy a creer. Pero la fe no es así. La fe no hay que ver para creer, sino que la convicción de lo que no se ve, de lo que nosotros no vemos. Por eso, si nosotros no tenemos fe, no vamos a agradar a Dios. Porque si nosotros estamos enfermos, tenemos una enfermedad, y viene alguien y le dice, o un instrumento, lo unge y pone sus manos en él y le dice, tú vas a ser sano en el nombre del Señor. Y si usted no cree y no tiene fe, no sirve. Porque hay que tener fe, hay que creer que Dios lo hará y hay que creer que el Señor lo sanará. Por eso es por fe. Hay que tener fe en nuestras vidas, porque si no tenemos fe, de nada nos sirve. Todo es por fe, mis hermanos. Si nosotros vamos a buscar trabajo, muchos no tienen trabajo, y dice, Señor, no tengo un trabajo, ábreme una puerta de trabajo, pero yo lo tengo que pedir en fe y proclamar al Señor que por fe se me abrirá la puerta de trabajo. Y eso se hará. Si alguien está enfermo y está muy enfermo y los médicos lo han desahuciado porque ya encuentran que no tienen sanidad para su vida, pero Dios, el que dice la última palabra, porque Dios es un Dios de lo imposible, es un Dios verdadero, es un Dios real, poderoso, misericordioso, es un Dios que hace maravillas, es el Dios que sana, que restaura, que levanta, que da vida, que da sanidad, que da la libertad para cada uno. Pero hay que tener fe, hay que creer que Dios lo hará. Y Dios hará la obra en él.
Porque Dios es el que obra los corazones de cada uno. Y Dios obra las vidas de cada uno. Cuando nosotros estamos enfermos, tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos angustia, tenemos tristeza, tenemos el dolor en nuestra vida, debemos ir a las plantas de Dios y pedirle con fe a nuestro Señor Jesucristo, decirle: Señor, yo voy delante de ti, tengo este problema, tengo esta angustia, tengo esta tristeza, tengo este dolor, tengo esta preocupación en mi vida, pero yo voy a ti. Con fe, Señor, te lo voy a pedir, lo presento delante de ti, Señor, porque yo creo en ti, que eres el Dios verdadero, el Dios real, poderoso, misericordioso de nuestras vidas. Sí, Señor, es verdad. Señor, los médicos lo han desahuciado, pero yo creo en ti, yo lo pongo en tus manos, para que tú la sanes, para que tú la levantes, para que tú le des vida, para que tú le des sanidad. Porque Dios es el que hace las cosas y es el Dios de lo imposible. Es el Dios verdadero, es el Dios poderoso. Lo que es imposible para el hombre, para Dios no. Todo es posible y si es su voluntad, Él lo hará y Él lo sanará. Y Él lo sacará de la muerte a la vida. Porque Dios vino a dar vida y vida en abundancia. Y cuando no es la voluntad de Dios, eso no se cumplirá. Porque es la voluntad del Señor que vivamos. Y si Dios vive en nuestras vidas, nosotros viviremos. Pero hay que tener fe, esa fe que es firme en nuestras vidas, no una fe débil, una fe que flaquea, que por un momento yo voy a creer y después se entra la duda en nuestras vidas, porque el diablo pone la duda, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús y empieza nuestra mente a maquinar y a pensar y a decir: no, a lo mejor no es cierto, no, pero ¿cómo? A lo mejor lo que me dijo no fue así. No, que a lo mejor el hermano, el que me ungió no estaba espiritualmente, el que me habló, a lo mejor no estaba en lo espiritual, a lo mejor estaba hablando cosas de él, cosas de la carne. Y entonces empieza a entrar la duda en tu mente. Y cuando entra la duda en nuestra mente, es el diablo que pone la duda para sacarte de ahí, de donde está, para que tú empieces a dudar. Tu mente empieza a trabajar en la duda y no vas a las plantas del Señor, porque entra la duda en ti. Que el Señor reprenda la duda de nuestras vidas y ponga la creencia y la fe en nuestras vidas, porque siempre la duda va a estar ahí. El diablo te va a querer poner la duda para que tú no creas en Dios, pero tú tienes que creer en Dios, mis hermanos. Debemos creer en Dios, debemos creerle a Él, debemos saber escuchar la palabra de Dios, debemos poner oído cuando Dios nos quiere hablar. Debemos poner el oído a las cosas de Dios y no a las cosas de afuera, porque muchas veces nuestros oídos están prestos a lo de afuera, pero no a las cosas de Dios. Debemos dejar las cosas en las manos de Dios y Él hará nuestras vidas. Debemos saber descansar en Dios, debemos saber reposar en Dios, y Dios nos pide paciencia, porque debemos tener paciencia, porque muchas veces somos impacientes. Queremos pedirle al Señor y ya le pedimos hoy día, queremos que mañana ya esté listo. No, no es así, no es así. Hay algunas cosas que Dios nos da al tiro, pero hay otras cosas que tienen un proceso. Es el proceso de Dios, es la voluntad de Dios. Nosotros debemos saber esperar en Dios y no ser impacientes, sino que tener paciencia, porque Dios prueba la paciencia en nuestras vidas.
Y muchas veces somos muy impacientes. Debemos decir, pero Señor, yo quiero al tiro. Pero Señor, parece que tú no me escuchas. Cuando te hablo, Señor, estoy desesperado, estoy desesperada. Y parece que tú no me escucharas. Pero el Señor está escuchando cada petición, cada ruego, cada oración. Y cuando pareciera que el Señor no nos escucha, es porque el Señor está en silencio, trabajando. Y el Señor no deja ninguna respuesta, ninguna pregunta sin respuesta. Porque para cada pregunta el Señor tiene una respuesta. Para cada pregunta. Y cuando no es la voluntad del Señor, no será. Porque si el Señor quiere dar vida, Él la dará. Y en abundancia. Porque a eso vino el Señor a nuestras vidas. Y por eso el Señor nos pide en esta noche, mis hermanos, que debemos tener fe. Como hablaba mi hermano, decía el don de la fe. Debemos tener ese don en nuestra vida, cada uno de nosotros. Porque cuando pasamos aflicciones, angustia, estamos tristes, estamos enfermos, angustiados, agobiados, cansados, aplastados, atribulados. ¿Pero qué debemos hacer? ¿Llorar, quejarnos a cada rato? No, debemos orar. Debemos ir a la planta del Señor, porque muchas veces el Señor quiere que le busquemos cada día, a cada momento, a cada instante, porque si estuviéramos sanos, no tuviéramos problemas, no tuviéramos tristeza, no tuviéramos angustia, ¿qué haríamos? No buscaríamos nunca al Señor, ¿cierto? Porque estaríamos bien. Y por eso es que tenemos esas cosas, porque así, con problemas, buscaremos al Señor. Porque si estamos bien, no lo buscamos. Porque el Señor vino a enfermos y no a sanos. Porque los sanos no lo buscarán, los enfermos lo buscaremos. ¿Por qué? Porque necesitamos del Señor, necesitamos que el Señor nos escuche, necesitamos que si estamos enfermos, que el Señor nos sane, si estamos encadenados, necesitamos que el Señor rompa toda cadena, toda obra del diablo, que sea cortada y destruida en el nombre de Jesús, y el Señor nos dará la libertad, para la gloria y para la gloria y la honra de Él. Porque la gloria y la honra del Señor, para nosotros la misericordia. Pero debemos tener fe, mis hermanos, y debemos tener paciencia. Debemos saber esperar en el Señor y debemos saber entregarle las cosas al Señor. Es al Señor que debemos entregar todas nuestras cargas, porque Él se las llevará. Dice el Señor, venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Porque Él es el que hace todas las cosas. Eres el Dios poderoso. Eres el que tiene el dominio y el control de todas las cosas. Todas las cosas son de Dios. Nada es de nosotros. Todo es del Señor. Pero el Señor nos pide en esta noche que debemos tener fe. Porque dice, pues la fe es la certeza de lo que no se espera y la convicción de lo que no se ve. De lo que no se ve. Porque muchas veces esperamos ver las cosas para creer, y si no las vemos, no creemos. Y eso es lo que el Señor quiere, que confiemos en Él, que tengamos fe en Él, que creamos en Él y que le busquemos cada día. Como decía mi hermano, la oración es poderosa, la oración es la llave de todas las puertas. La oración es poderosa, mi hermano. Por eso debemos orar al Señor. Debemos interceder por otros. Porque hay muchos que no saben orar. Y nosotros debemos orar por nuestra familia. Debemos orar por nuestros hijos. Debemos orar por nuestros hermanos.
por nuestros amigos, por nuestros familiares, por nuestros hermanos en la fe. Debemos orar los unos por los otros. Con fe. Porque cuando yo he estado enfermo, mi hermano, le he pedido al Señor que me... Y es tan grande mi fe que tengo. Y siempre le pido al Señor que fortalezca cada día más mi fe. Porque cuando uno está enfermo, usted va a los pies de Cristo y usted mismo le puede pedir y decirle: Señor, úngeme de la mollera hasta la planta de los pies. Señor, llévate este dolor, llévate esta enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero que tú me limpies, quiero que tú me laves en la sangre de Cristo y que tú me sanes y que te lleves toda enfermedad de mi vida. Corta, Señor, toda raíz de enfermedad de mi vida y échala fuera en el nombre de Jesús. Y el Señor lo hace. Lo hace en mí, lo hace en usted. Pero hay que ir con fe, mi hermano, delante del Señor. Que el Señor nos ayude cada día. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido en el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén, así es mi. Dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla fe. Aquí siempre el Señor nos está hablando de la fe. Siempre el Señor nos va a hablar de la fe. Porque todo lo que hagamos, mis hermanos, debe ser con fe. Pidiéndolo en el nombre del Señor. Siempre todo lo que usted quiera, todo lo que usted pida, pídalo en el nombre del Señor. Porque hay que pedirlo en el nombre del Señor. Pues la fe no está puesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo puso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo el testimonio de haber agradado a Dios. Nosotros debemos agradar a Dios, ¿cierto? Y no desagradarlo. Nosotros debemos pedirle al Señor que cada día usted nos perfeccione cada día más. Que el Señor ponga de su gracia en nuestras vidas. Que el Señor abra nuestras mentes, nuestro entendimiento, nuestro conocimiento de la palabra. Para poder entender y comprender lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas y lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Porque muchas veces nosotros no entendemos los propósitos de Dios. Por eso le debemos pedir al Señor que el Señor abra nuestro entendimiento para entender lo que quiere con cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude cada día y nos esté bendiciendo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Dice que sin fe no agradaremos a Dios. Por eso es que el Señor nos pide en esta noche, mis hermanos, que debemos tener fe. Y pedir al Señor con fe. Yo le he pedido muchas veces al Señor por mi vida, por mis hijos. Y Él me ha concedido las peticiones que yo le he hecho. Yo, mis hermanos, por fe, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, yo estoy parada aquí adelante. Porque mi Dios me ama, porque mi Dios poderoso y misericordioso, el Señor me devolvió me devolvió la voz. Porque yo casi ya no hablaba, pero mi Señor me libertó, porque Él es grande y poderoso. Y Él me devolvió nuevamente la voz a mi vida, porque yo sentía que hablaba por un tubo me salía la voz, ya no hablaba, quedaba sin voz, mis hermanos. Cuando me ponía a orar quedaba sin voz. Ahora me puse difónica de nuevo, pero solamente difonía, pero yo quedaba sin voz y no podía hablar, y quería hablar, y quería saber lo que es eso, sentir que usted no tiene voz y querer orar y no le sale palabra.
Es terrible, mis hermanos. Es terrible. Que el Señor reprenda toda obra del diablo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Porque vive mi Dios que es más poderoso, real y verdadero. Por Dios dice acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca. Que su casa se salvase. Así es. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Todo por fe, mis hermanos. Así que yo lo invito en esta noche, mis hermanos, que a usted le está faltando fe, que si su fe está flaqueando, que si su fe es débil, yo le pido a mi hermano que pase aquí adelante, para que el Señor fortalezca su fe, y el Señor le dé cada día más. Esa fe usted la ponga, que ponga una fe firme, una fe que permanezca, una fe viva en usted, que cuando usted esté en aflicción, que cuando usted esté en la tristeza, en la angustia, en dolor, que cuando usted esté enfermo, vaya a las plantas del Señor con fe y le pida al Señor con fe y Él hará en su vida. Porque cuando estamos enfermos, el Señor es que nos ama. Así es. Cuando estamos atribulados, el Señor es que nos ayuda. Cuando nos sentimos solos, es el Señor que está a nuestro lado. Y el Señor nunca se ha apartado de nuestro lado. Nunca. Y nunca se apartará de nuestro lado. Somos nosotros, mis hermanos, que nos alejamos de Dios. Somos nosotros los que somos infieles. Pero Él es fiel con nuestras vidas. Siempre va a ser fiel con nosotros. El Señor nunca se ha movido ni siquiera un centímetro de nuestras vidas. Somos nosotros los que nos apartamos de Él. Somos nosotros los que dejamos de buscarle a Él. Pero el Señor siempre está con nosotros. Donde quiera que vayamos, mis hermanos, el Señor irá con nosotros por delante. Y nosotros siempre iremos por detrás. Y el ángel a nuestro alrededor, cuidando y protegiendo nuestras vidas. Y usted siempre preséntele a sus hijos al Señor. Presente su familia al Señor. Presente su hogar al Señor. Dígale, Señor, aquí está mi hogar. Te presento mi hogar. Señor, te presento mis hijos. En tus manos los pongo, Señor. En tus manos están, Señor. Tú obrarás, Señor, en la vida de cada uno. Porque debemos presentarle nuestros hijos al Señor. Y por fe. Porque muchos quisiéramos tener a toda nuestra familia aquí, ¿cierto? Yo quisiera que mi otro hijo, como mi esposo, como mi yerno, estuviera aquí también. Pero le oro cada día al Señor, porque sé que el Señor lo esperará. Sé que el Señor lo va a traer. Porque yo le digo, Señor, está mi hija, está mi nieta, pero falta mi otro hijo. Falta, Señor, mi esposo, falta mi yerno y falta toda mi familia, Señor. Y yo sé que eso se cumplirá. Yo sé que eso se hará, que el Señor lo hará. Y que un día ellos también van a estar aquí. Porque lo creo y por fe le pido al Señor. Y muy pronto sé que ellos también estarán aquí. Y por eso, mi hermano, usted también créale. Pero pídale al Señor y pídale con fe. Y el Señor lo hará. Que el Señor esté bendiciendo esta noche a cada uno. Por eso yo le invito en esta noche, no yo, sino que el Señor. Que si a usted, mi hermano, mi hermana, le está faltando fe, que si a usted, jovencito, le falta fe para creer en Dios, para seguir buscando a Dios, yo le invito a que pasen esta noche aquí adelante. Que el Señor le ayudará, que el Señor pondrá esa fe en usted, que el Señor fortalecerá esa fe, esa creencia, esa confianza que a usted le falta. Confiar en Dios, creer en Dios. Que el Señor te bendiga, mi hermano. Que el Señor te bendiga grandemente. Y que el Señor te ayude cada día. Y que el Señor esté bendiciendo a cada uno. Porque dice el Señor, de los valientes el reino de los cielos. Y que el Señor esté bendiciendo a cada uno. Yo le voy a invitar a mi hermano David, que trabaja en esta noche para el Señor, a mi hermana Maricel. Bien, no tenga vergüenza, mi hermano, no sienta vergüenza, no hay que avergonzarse por las cosas de Dios, no tenga miedo,
Señor lo ayudará. El Señor en esta noche está aquí. Y es el Señor el que hace la cosa. Si usted cree,